La Asamblea tiene 30 días para aprobar la reforma tributaria del Ejecutivo, que propone reducir impuestos al 99% de los contribuyentes. El presidente Lasso pide a la Corte Constitucional dar seguimiento al juicio político que tramita la Asamblea en su contra. Los millonarios contratos colectivos que benefician a los sindicalistas de CNEL cuestan al país 525 millones de dólares. Los técnicos del geofísico sobrevolaron hoy el cráter del Cotopaxi para monitorearlo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo en este jueves 11 de mayo. La Asamblea tendrá 30 días para tramitar la reforma tributaria presentada por el gobierno. Contempla reducir el impuesto a la renta para la mayoría de contribuyentes. Francisco Garcés explica que de aprobarse esta norma entrará en vigencia en este mismo año. Al mediodía de este jueves, el ministro de Finanzas, Pablo Arrosemena, y el director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, entregaron en la Asamblea el proyecto de ley para el beneficio de la economía familiar con el carácter de económico urgente. El legislativo ahora tiene 30 días para dar trámite a la iniciativa. La propuesta busca reducir la carga del impuesto a la renta entre los contribuyentes y plantea modificar el sistema de deducción de gastos. Aumentamos el gasto deducible hasta aproximadamente $15.300 al año, con lo cual también aumentamos la rebaja al impuesto a la renta, que actualmente es de máximo $1.000, lo aumentamos a casi $3.000. Para eso se aplicará una tabla con montos variables de deducción del impuesto a la renta. El mínimo a deducir será de $5.300, mientras que el techo se estableció en $15.300. El monto mínimo será para una persona sin cargas familiares y el máximo una que tenga hasta 5 cargas. Se mantienen las deducciones en los rubros de salud, vivienda, educación, alimentación y vestimenta, y el proyecto incluye gastos en mascotas que también serán considerados válidos para la deducción. Según el gobierno, la propuesta beneficiará al 99% de los contribuyentes con una reducción promedio de $558 en el impuesto a la renta. Más de 340.000 contribuyentes que con este proyecto de ley económica urgente van a tener un alivio en su bolsillo y van a pagar menos impuestos. Esos recursos en el bolsillo de la familia ecuatoriana hacen que la plata gire y contribuyen a la generación de reactivación, producción y empleo. Para compensar los $200 millones que el gobierno dejará de recibir por este impuesto, la reforma plantea mejorar la recaudación de los negocios populares y emprendedores que tributan a través del RIMPE. También impondrá un impuesto del 15% a las plataformas de pronósticos deportivos y a sus clientes, y además gravará con IVA a los espectáculos públicos. Por estas vías, el régimen plantea compensar $130 millones y los 70 millones restantes a través de corregir los beneficios de los que gozan varios sectores productivos. Los gobiernos de Ecuador y China firmaron el Tratado de Libre Comercio después de 10 meses de negociaciones. El país asiático, que tiene la economía de consumo más grande del mundo, con 1.400 millones de habitantes, es actualmente el principal socio comercial del Ecuador para exportaciones no petroleras. Con el acuerdo comercial, el 99% de la oferta exportable del país ingresará a China sin aranceles. Y varios productos de Ecuador y China ingresarán precisamente sin el pago de tributos al comercio exterior de forma inmediata, cuando entre en vigencia el acuerdo de libre comercio. Más de 800 partidas fueron excluidas para proteger a la producción nacional. El libre comercio de productos entre Ecuador y China tendrá 3 fases. Son más de 4.600 partidas. De China llegarán a Ecuador de forma inmediata con 0 aranceles. Productos como celulares, computadoras, cámaras digitales, bicicletas, motos, tractores. De Ecuador irán a China productos lácteos, carne, pitahaya, piña, mango, quinoa. Los productos considerados de sensibilidad baja se desgravarán entre 5 y 10 años, entre ellos pescado, conservas, microondas, artículos de higiene. Los productos de sensibilidad media se desgravarán entre 15 y 20 años, como plásticos, juguetes, autos. Es un acuerdo comercial con la mayor economía de consumo del mundo. 1.400 millones de potenciales consumidores de alto nivel de ingresos. Al mismo tiempo, del lado de las importaciones, vamos a poder traer con 0% de arancel
materias primas, insumos y bienes de capital. Por alta sensibilidad quedaron fuera del acuerdo comercial 828 partidas de China que no ingresarán al Ecuador. Textiles y confecciones, calzado escolar, neumáticos, azúcar, arroz, maíz. Según el gobierno, para proteger a la industria ecuatoriana que está en desventaja con China. El presidente Guillermo Lasso solicitará a la Corte Constitucional el seguimiento y verificación del dictamen que dio paso a su enjuiciamiento político. Para el Ejecutivo, la oposición en la Asamblea se extralimitó y no tiene pruebas, dice, sobre las denuncias de presunto peculado. Paul Romero con el informe. El gobierno apunta a un nuevo dictamen de la Corte Constitucional para intentar frenar el juicio político al mandatario Guillermo Lasso. El secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, presentará a la Corte una solicitud de seguimiento y cumplimiento de dictamen. Considera que los 88 legisladores que aprobaron la resolución para que siga el juicio político del presidente, sin que exista un informe motivado de la Comisión de Fiscalización, cometieron una ilegalidad. Este es el momento en que tienen que hacer seguimiento e inclusive tomar correctivos. Para mí, en esa resolución que se adoptó el martes, si no me equivoco, ya tiene que hacer seguimiento y podría haber varios asambleístas que podrían ser destituidos. Sobre el cumplimiento de dictamen ya existe un precedente en el país. El 23 de enero la Corte Constitucional destituyó a los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por incumplir la resolución sobre la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué alcance tendrá el pedido de seguimiento de la sentencia sobre el juicio político al presidente Lasso? Le consultamos a la constitucionalista Pamela Aguirre Castro. Lo que asegura el proceso de verificación es que las decisiones surtan efecto. ¿Y surtan efecto para quién? Para los beneficiarios. Entonces, sobre esa base, podría ser que se soliciten ante la Corte Constitucional un tipo de medidas cautelares para suspender las decisiones hasta que la Corte se pronuncie. Hasta el momento, la Asamblea Nacional no le ha notificado al presidente Guillermo Lasso la resolución aprobada este martes, en donde la oposición decidió continuar con el juicio político por presunto peculado. El Consejo de la Judicatura suspendió por 3 meses al juez nacional Walter Macías por una denuncia presentada por el excontralor Pablo Celi. El magistrado también llevaba la investigación en contra de 2 vocales de esa institución. Fabiola Santana con los detalles. El juez que lleva la investigación en contra de 2 vocales del Consejo de la Judicatura fue suspendido por esa misma institución. La resolución responde a una denuncia presentada por Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, sentenciado por delincuencia organizada en el caso Las Torres. La Judicatura señaló que el juez nacional Walter Macías no informó al presidente de la Corte de Justicia sobre una denuncia que buscaba separar del caso Las Torres a un miembro del Tribunal de Juzgamiento. Por ello no se nombró a un reemplazo y la causa se detuvo temporalmente. Ahora el juez no podrá laborar en la sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia por 3 meses, tiempo en el que no percibirá sueldo. Con ello ya no presidirá la audiencia de formulación de cargos en contra de los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno y el juez provincial Vladimir Jaya. La Fiscalía los investiga por tráfico de influencias, por buscar apoyo en un proceso impulsado por la entonces presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo. Esta resolución se conoció un día después de que la Corte de Justicia rechazara una demanda de recusación de la vocal Barreno, que buscaba apartar a Macías del caso por enemistad manifiesta. La suspensión del juez nacional contó con los votos de su ex compañero y presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y el vocal Javier Muñoz. Barreno y Morillo se abstuvieron y el vocal Fausto Murillo votó en contra. 525 millones de dólares en prestaciones laborales le cuesta al país el contrato colectivo de la Corporación Nacional de Electricidad. Los empleados tienen derecho a un sinnúmero de beneficios que los convertirían en verdaderos burócratas dorados. Los contingentes laborales de CNEL cuestan al país 525 millones de dólares. El contrato colectivo de los trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad representa buena parte de estos recursos. Entre los beneficios que plantea el contrato a 5.929 trabajadores están los siguientes. Estabilidad laboral por 8 años y si despiden a alguien, CNEL, es decir, todos los ecuatorianos, deben cancelar 96 remuneraciones adicionales a las que por ley le corresponden. Pero eso es solo el inicio, porque si el trabajador renuncia, también tiene beneficios. 7 salarios básicos unificados, es decir, 3.150 dólares por cada año laborado. Esto, además del desahucio que establece la ley.
El contrato colectivo de CNEL también dispone un ajuste salarial y a las pensiones jubilares de todos los trabajadores por cada año de vigencia, por la cantidad mínima de $100 mensuales. Y hay más. Los empleados de CNEL, sus parejas e hijos tienen servicio médico y dental gratuito. Se suma que reciben $50 mensuales para compras en sus propios comisariatos. El contrato también obliga a CNEL a proporcionar a sus trabajadores el derecho de guardería infantil a favor de sus hijos hasta que tengan 7 años. Y si no cumple la empresa, debe cancelar mensualmente por cada hijo el valor equivalente a un salario básico unificado, es decir, $450. CNEL debe también entregar un bono vacacional de $50 por cada día de vacación correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020, es decir, $4.500 por cada trabajador. Un juez de Pueblo Viejo ordenó que se congelen las cuentas de CNEL para que se cumplan con los pagos que corresponden al contrato colectivo, pero la sentencia no se ha ejecutoriado porque las cuentas públicas son inembargables. Según los sindicalistas, aunque todos estos beneficios están escritos en el papel, no se cumplen. Y tanto ellos como la empresa coordinadora de empresas públicas dicen estar dispuestos a dialogar para modular los términos de un contrato colectivo que proyecta a los trabajadores de CNEL como la nueva burocracia dorada del país. Hay convulsión en la frontera de México con Estados Unidos. Hoy a la medianoche pierde vigencia el título 42. Se trata de una norma que ha permitido expulsar a indocumentados aduciendo riesgos sanitarios, por lo que miles de personas creen que van a poder entrar a ese país. Un estimado de 120,000 migrantes se aglomeran en ciudades fronterizas. Además, hay 27,000 personas en estos momentos en centro de procesamiento de solicitudes de asilo, mientras que la patrulla fronteriza calcula que a partir de mañana ejecutará 14,000 detenciones por día. Hay más de una docena de pasos controlados en las fronteras con California, Arizona, Nuevo México y Texas en los Estados Unidos, como ven ustedes, frontera con México. Pero los que están entre Ciudad Juárez, El Paso, también entre Reynosa y McAllen, además entre las zonas de Matamoros y Brownsville, son los que concentran la mayor cantidad de migrantes indocumentados en estos momentos, es decir, en territorio mexicano. Pedro Jiménez nos tiene un informe. La política de salud pública conocida como Título 42 puso freno a la inmigración ilegal en 2020. Era el primer año de la pandemia y bajo esa normativa han sido expulsadas 2.800.000 personas. Pero la emergencia sanitaria por COVID ha terminado. Esa vía de control llega a su fin esta medianoche y el gobierno de Estados Unidos aclara sin embargo que la frontera sigue cerrada. Es más, que desde ahora aplicarán el llamado Título 8 con más restricciones y consecuencias más graves. Así, quienes crucen de manera ilegal podrán ser arrestados y procesados para una expulsión inmediata. Y una persona expulsada bajo ese régimen está sujeta a una prohibición de entrar a Estados Unidos por 5 años, arriesgándose a un juicio penal y a la cárcel si lo intentara nuevamente. Aunque son miles los que siguen arriesgándose a pesar de las barreras legales y físicas. Estas familias se vieron obligadas a regresar a Matamoros, en México. Un cerco de alambre de púas bloqueaba el camino. Hay 24,000 policías, militares, miembros de la patrulla fronteriza y de la Guardia Nacional custodiando estas áreas, así como cada uno de los pasos a lo largo de 3.400 kilómetros de frontera terrestre. El gobierno estadounidense mantiene, sin embargo, la política de asilo, dándole a los migrantes la posibilidad de iniciar el trámite de refugio, aunque deben solicitarlo antes de llegar a un puesto fronterizo. De ahí que han anunciado la apertura de centros regionales de procesamiento, por ahora en Guatemala y en Colombia, y luego en otros países. Miles de migrantes intentan cruzar la frontera más peligrosa del mundo. Decían que lo iban a matar, que lo iban a empezar a picar en pedacitos. Entre la violencia en México y el control de Estados Unidos, se enfrentan a una dolorosa travesía. Les ponen una escalera en el lado sur para que ellos puedan subir, pero ya en el lado norte no les pone nada. El Calvario en la frontera americana. Mañana a la 1 de la tarde y 7 de la noche en Televistazo y Ecuavisa.com. Una primera pausa y al volver, el Servicio de Rehabilitación Social planea construir 5 cárceles más hasta 2025. Les contaremos las motivaciones.
Y también 3 canteras que operan al pie del Cerro Blanco en Guayaquil ponen en riesgo a 60 especies de animales. Ya les contamos. La construcción de 5 nuevas cárceles hasta el año 2025 está contemplada en un plan del Servicio de Atención a Privados de Libertad. El objetivo es reducir el hacinamiento y frenar a las bandas delictivas que actúan desde estos centros. Fabiola Santana con los detalles. Luego de que el terrorismo fuera declarado amenaza para la seguridad del Estado, el Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, busca frenar las actividades delictivas desde las cárceles, reduciendo el hacinamiento con la construcción de 5 nuevos centros hasta 2025 y repotenciando los 35 que ya existen. En esa misma línea trabajan en una reforma legal que permitirá la reclasificación de las cárceles, incluyendo una de máxima especial seguridad para los jefes de las organizaciones criminales. Donde estén justamente esas personas que no se adaptan, que siguen queriendo tener control intramuros. Para esas personas debe haber la rudeza, la rigidez del Estado. El director del SNAI aseguró que también trabajan casa adentro. Este año se habilitará un centro de control de confianza para los funcionarios y se sumarán 1.000 agentes de seguridad penitenciaria a los 2.900 en funciones. Una persona poligrafista no le entrena de la noche a la mañana, pero para este año nosotros al segundo semestre prevamos tener puesto como también una unidad canina. El proyecto para dotar de armamento y chalecos a un grupo especializado de contención de amotinamientos está en marcha. El SNAI no señala de cuánto será la inversión, pero informa que tiene un presupuesto anual de $30 millones. Esta tarde se reportó un incidente en la cárcel de Guaranda en la provincia de Bolívar. Un grupo de presos protestó quemando colchones y lanzando piedras para exigir que 3 internos de alta peligrosidad sean trasladados a otra penitenciaría, según datos de la policía. No hubo muertos y 2 presos resultaron heridos. 3 canteras que operan sin licencia ambiental afectan a más de 60 especies de animales del bosque protector Cerro Blanco en Guayaquil. Diego Cuenca explica los daños en ese ecosistema. El bosque protector Cerro Blanco de Guayaquil, de 6.000 hectáreas, está siendo afectado por la extracción de piedras para materiales de construcción que realizan 12 canteras al pie de esa área ecológica que se ubica en la vía a la costa. Eso ha provocado que 60 especies de animales estén en riesgo. Entre ellos osos perezosos, que se ven obligados a salir de su hábitat y meterse en viviendas de las urbanizaciones privadas, donde viven más de 15.000 personas. Ellas salieron a exigir que suspendan los trabajos. Siguieron destruyendo el cerro y la sorpresa es que ahora comienza a caerse la parte vegetal y destruye la flora y la fauna del Cerro Blanco. Según el municipio de Guayaquil, actualmente hay 3 canteras que laboran sin licencia ambiental y que fueron clausuradas en 2020. Sin embargo, esas compañías presentaron acciones de protección, alegando que violaban su derecho al trabajo, y la justicia permitió que retomen sus operaciones. Pese a que la explotación empezó hace 24 años, el Ministerio de Ambiente aún no tiene un registro de los daños a la fauna y flora. Ya lo que corresponde ahorita es identificar a aquellos que no cuentan con los permisos correspondientes. ¿Y lo tienen identificado? Estamos justamente mapeando esa información. Por el momento solo tienen sospechas de que 2 canteras están funcionando irregularmente. Y lo que tienen claro es que otras 6 están en proceso de regularización. Mientras tanto, siguen operando cerca de uno de los pulmones verdes de Guayaquil. ¿Cómo queda Guayaquil? La administración de Cintia Viteri finalizará en 3 días, pero deja 70 obras inconclusas debido a retrasos en los trabajos. Estefanía Arias detalla cuáles son. Si el progreso en una ciudad se evaluara por el nivel de satisfacción de los servicios públicos, se podría decir que en los últimos 4 años, Guayaquil avanzó muy poco. En 2017, 1.800.000 personas utilizaban el transporte público. El año pasado aumentó 100.000 personas, según la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM. Sin embargo, el 69% está poco o nada satisfecho con ese servicio, según una encuesta del Observatorio de Políticas Públicas. ¿Por qué?
Cintia Viteri había prometido 4 soluciones viales que deja inconclusas, como los puentes de la avenida 25 de Julio en el sur y el de la Juan Tancamarengo en el norte. De hecho, movilizarse en Guayaquil es más complejo porque el parque automotor creció en un 30% y porque hubo retrasos en 32 obras públicas que caotizaron el tránsito. ¿Y qué ocurre con otros servicios básicos? En la administración de Viteri, el agua llegó a 500,000 personas más que en 2017. Y según Interagua, hoy 98% de guayaquileños gozan de ese servicio. Y el 64% se dice satisfecho según la encuesta citada. Y aun cuando Guayaquil tiene un 95% de cobertura en alcantarillado sanitario, aún hay 7 sectores con un sistema antiguo que colapsa en cada invierno, como Guasmo, Pradera, Centro, San Eduardo, Ferroviaria, Marta de Roldós y Garzota. EMAPAC reconoce que para ampliar o rehabilitar estos sistemas se necesitan unos 150 millones de dólares. Con la basura, los guayaquileños tienen una actitud contradictoria. Están satisfechos con Urbaceo, que recoge 4.177 toneladas por día, pero 58% dice que hay mucha basura en su barrio, debido a que ellos mismos no respetan los horarios de recolección. La tramitología aparentemente mejoró, aunque no hay indicadores oficiales que lo certifiquen. No obstante, se digitalizaron algunos pagos a partir de la pandemia, como predios, solicitudes de bomberos, permiso de vía pública, entre otros. A pocos días de finalizar su gestión, Viteri justifica que el presupuesto de los proyectos no terminados se destinó a la pandemia. Luego de la derrota electoral del pasado 5 de febrero, la administración de Cintia Viteri en el municipio de Guayaquil apuró contrataciones por 10 millones de dólares en distintas entidades y empresas públicas. Conozcamos ahora cuáles fueron las urgencias del cabildo guayaquileño. Desde el 6 de febrero hasta el 30 de abril, es decir, luego de confirmarse que la administración de Cintia Viteri no continuaría en el poder, el municipio de Guayaquil y sus empresas adjudicaron contratos por casi 10 millones de dólares. Según información elevada al portal de compras públicas, entre Autoridad Aeroportuaria, la Empresa Municipal de Tránsito y Movilidad y la Fundación Terminal Terrestre, acumularon contratos por más de 5 millones. EMAPAC adjudicó 1 millón. El municipio, 1.600.000 dólares. Otro grupo de entidades donde se encuentra la Fundación Siglo XXI, el Cuerpo de Bomberos, la Empresa Pública de Turismo y la Corporación Registro Civil, entre otras, registran contratos que se aproximan a los 2 millones. ¿Y cuáles son las urgencias que los motivó a contratar a final de periodo? Los recursos se concentran en la contratación de servicios de limpieza. Allí son más de 2,5 millones de dólares. Construcciones y proyectos, 1.400.000. Fiscalización de obras, 1 millón más. Contratación de personal de seguridad, otro 1 millón de dólares. Para enlaces de datos y soportes informáticos, 1.800.000. Este último es un contrato entre la empresa de tránsito y CNT. Permitirá mantener las actividades operativas y administrativas de la entidad que controla el tránsito en la ciudad, se ha dicho desde ATM. Entre las áreas que menos asignaciones recibieron está salud, con 210.000 dólares. El alcalde electo Aquiles Álvarez indicó que se pronunciará sobre estos temas después de su posesión. ¿Cómo queda Quito? En Quito, las administraciones de Jorge Yunda y Santiago Guarderas no mejoraron los servicios públicos. La deuda más grande sigue siendo el transporte urbano, pese a que se incrementó el costo de los pasajes. Andrea Marín continúa la evaluación de cómo queda la capital. Jorge Yunda, en su gestión, elaboró la ordenanza de integración del sistema del transporte público y la ejecutó. Se implementaron parámetros de calidad para este servicio, lo que conllevó a que se incremente la tarifa de 25 a 35 centavos a 7 de las 65 operadoras. Mientras que en la gestión de Santiago Guardera se autorizó a 61 operadoras de transporte público del sistema intracantonal actualizar la tarifa a 35 centavos. Según la Secretaría de Movilidad, una vez cumplidos los parámetros de calidad. Sin embargo, luego de las 2 administraciones, la situación sigue igual. Usuarios todavía se quejan por un mal servicio, como aglomeraciones, maltrato, irrespeto a las paradas y exceso de velocidad.
La obra más grande de la capital, el Metro de Quito, tuvo 5 gerentes en 2 años en la administración de Jorge Yunda, lo cual muestra la ineficiencia en la gestión que terminó por retrasar la operación. Se aprobaron 2 modelos de gestión en 2 gerencias distintas. Uno, la alianza estratégica, sustentado en consultorías y estudios, y el segundo, contratación de servicios, que no llegaron a aplicarse. La administración concluyó con el 99% de avance de construcción. Se entregaron 15 estaciones, se iniciaron pruebas de los trenes y capacitaciones a los vecinos. Mientras que en la gestión de Santiago Guarderas, la operación del metro tuvo retrasos y fue ineficiente. Intentó poner en funcionamiento, pero no se logró consolidar una adecuada gestión. El consorcio franco-colombiano Metro Medellín y Transdev fue seleccionado para operar el metro. A finales de enero iniciaron los viajes gratuitos y el 2 de mayo del 2023 el metro inició operaciones pagadas. Hubo caos y disturbios durante 2 días por el sistema de recaudo. Queda pendiente la operación de las máquinas automáticas. Están instaladas, pero aún no funcionan para el pago con dinero, cédula o tarjetas. La inestabilidad marcó la gestión de Jorge Yunda en la empresa de agua potable, alcantarillado y saneamiento EMAPS. Hubo 6 gerentes en 2 años. La administración se vio envuelta en escándalos de presunta corrupción en 4 contratos de alcantarillado y agua potable por $43 millones y fueron observados por la Contraloría y Procuraduría. Entre las obras ejecutadas consta la primera etapa del proyecto Chalpi Grande Papayacta, que garantiza la provisión de agua hasta el 2050. Santiago Guarderas deja concluidas la planta de tratamiento de agua potable Paluguillo y la línea de conducción Paluguillo-Parroquias Orientales. Queda en marcha el proyecto de agua potable para Calderón. Esto mientras que barrios del noroccidente de Quito han experimentado continuos desabastecimientos del servicio. En cuanto a servicios públicos, las 2 administraciones de este periodo quedaron debiendo. Un ejemplo más es la tramitología que no se simplificó y que aún se mantiene de manera presencial en un 30% para la ciudadanía. Y precisamente la empresa operadora del Metro de Quito decidió suspender las actividades este jueves. La empresa municipal informó que es una decisión no acordada y la tilda de inaceptable, por lo que espera retomar la prestación de este servicio una vez que se solucionen los inconvenientes. La fase de pruebas con cobro inició el 2 de mayo y ha tenido problemas informáticos y caos por la falta de celeridad. Más adelante en Televistazo, la actividad en el volcán Cotopaxi incrementó en las últimas 2 semanas. Sin embargo, la alerta sigue en amarilla. Además, 29 fallecidos es el saldo que deja el tercer día de bombardeos en la Franja de Gaza e Israel. Técnicos del Instituto Geofísico sobrevolaron el volcán Cotopaxi esta mañana. Durante la evaluación se determinó que pese a un incremento en la actividad, no es necesario el cambio de alerta. Carla Delgado acompañó a los expertos. Las señales que emite el volcán Cotopaxi mantienen en constante monitoreo a los técnicos del geofísico, que este jueves realizaron un sobrevuelo en uno de los aviones de la Fuerza Aérea. El coloso está en proceso eruptivo desde octubre. El volcán es aún más sorprendente desde el aire. Los cambios son visibles en esta nueva fase. Las grietas en el casco glaciar son cada vez más pronunciadas. Y eso se debe a la caída de ceniza que produce un más rápido derretimiento del casquete glaciar. Y aunque la morfología del volcán no ha cambiado drásticamente, se está ensanchando. A unos 6.000 metros se siente un fuerte olor a azufre. El flanco occidental se muestra gris. Por ese lado se ha desplazado la ceniza en las últimas 2 semanas, cuando la actividad incrementó. Desde la altura se puede observar una nube de gases y vapor que alcanza una altura de 600 metros sobre el cráter. Y estos picos nos dan una idea de la presencia de cuerpos magmáticos en el conducto del volcán, que no los podemos ver a simple vista. En la boca del cráter se sigue observando un cuello de nieve que para los expertos es una buena señal. Las condiciones actuales no ameritan un cambio de alerta que por ahora es amarilla. Sin embargo, este estado permite que la población se prepare ante una posible erupción. La última vez que el volcán tuvo una actividad considerable fue en 2015. Predecir qué puede pasar en los próximos meses no es posible.
Los embajadores de los Estados Unidos, de los Estados miembros de la Unión Europea, autorizaron negociar con Ecuador un acuerdo de intercambio de información entre las policías de ambas partes para la lucha contra el crimen organizado. Fabiola Santana explica más sobre los beneficios. La Unión Europea es una de las regiones interesadas en frenar el crimen organizado en Ecuador. Su embajador dijo que el 50% de la droga de Colombia y Perú que sale por puertos ecuatorianos llega a Europa. Por esta razón, los 27 embajadores de los Estados miembros autorizaron a la Comisión de la Unión Europea negociar un acuerdo entre la Europol, institución policial de esa región, y Ecuador para el intercambio de datos personales y otros. Informaciones de inteligencia en tiempo real para luchar de manera más eficaz contra el tráfico de drogas y el crimen transnacional. Adicionalmente, trabajan en un proyecto de seguridad integral portuaria en Guayaquil, que incluirá un sistema de vigilancia de la contaminación de contenedores. Cuenten ustedes con el continuo, decidido y solidario apoyo de la Unión Europea. No están solos en esta lucha. De nuevo, su lucha es nuestra lucha. Estos acuerdos son parte del programa de respuesta de la Unión Europea para fortalecer el sistema penitenciario del Ecuador. Sus alcances fueron expuestos ante los miembros de la Mesa de Seguridad, a la que acudieron autoridades del Ejecutivo, SNAI y Función Judicial. Sepan ustedes que de parte del presidente de la República hay este espíritu y que va a dar todo el apoyo en este esfuerzo interinstitucional por liberarle a nuestro país de estas lacras. Y llamó a la unidad entre las instituciones del Estado para mantener la lucha contra la delincuencia transnacional. En una comunidad de la provincia del Carchi se potencializa por primera vez la producción de cannabis medicinal. Los agricultores dejaron la siembra de aguacate y hace 2 años decidieron incursionar en este nuevo mercado. Históricamente, el cantón Mira ha sido conocido por el cultivo de aguacate, cebada y frijol. Sin embargo, Fred Cabezas, un agricultor y especialista en medicina natural de 59 años, ha decidido apostar por otro tipo de plantaciones. Lleva ya casi 1 año como pionero de la producción de plantas de cannabis de uso medicinal en la provincia de Carchi. Ha importado semillas desde Estados Unidos y ahora la siembra en 3 invernaderos de 2.000 metros cada uno. Aquí 5 personas vigilan la temperatura, la luz y el riego. Ya son 10.000 plantas que han sido sembradas de forma orgánica. La planta del cannabis medicinal, para lograr su exportación, debe contener menos del 1% de alucinógeno. En el caso de Fred, sus plantaciones llegan al 0.05%, lo que las hace más atractivas, y esto es gracias a las condiciones climáticas de la zona que le permiten cultivar por 4 periodos en 1 año. Es el privilegio que tenemos nosotros aquí en nuestro país por estar justamente en la línea ecuatorial, que tenemos las 12 horas luz exactas. Con estas condiciones lograron abrir una puerta al mercado internacional. Ya se han exportado 200 kilos de la flor de cannabis a Suiza. Cada paquete de 400 gramos empacado con nitrógeno llega a costar $800 en Europa. Esto los motiva incluso a incursionar en la elaboración de esencias medicinales. Nosotros estamos asesorando a algunas fincas para que hagan exactamente como nosotros. Y asegura que han sido contactados para exportar a Argentina, Brasil y Estados Unidos, por lo que tienen previsto expandirse y, a través de alianzas con otras fincas, esperan llegar a tener 7 plantaciones. La Seguridad Social iniciará jornadas quirúrgicas para reducir la lista de espera de pacientes que buscan intervenciones quirúrgicas desde hace meses. Carla Delgado informa que incluso se operará durante el fin de semana. Mediante jornadas quirúrgicas por especialidades, es como el Hospital Carlos Andrade Marín del IES busca descongestionar las 5.400 cirugías represadas. Son 5 las especialidades en donde hay más pacientes a la espera de operaciones. Entre estas, traumatología, neumología y otorrinolaringología. La primera fase será hasta septiembre. Esperan realizar 409 intervenciones. Entonces hemos iniciado, por ejemplo, con cirugía cardiotorácica, que es desde el 8 de mayo hasta este fin de semana, hasta el 14 de mayo. Y luego vendrá otorrinolaringología, que es del 15 de mayo al 21 de mayo. Tenemos de cabeza y cuello el tema de cáncer de tiroides, del 22 de mayo al 25 de junio.
Para lograr la meta, las jornadas serán hasta los fines de semana y se habilitaron 2 quirófanos más. Lo que hemos hecho junto con los demás hospitales de Quito es derivando las cirugías de menor complejidad para nosotros quedarnos solamente con las de alta complejidad. Según datos del hospital, hay pacientes que esperan por una operación desde hace 3 años. Sin embargo, la falta de insumos para las intervenciones en muchos de los casos debe ser resuelta por los mismos pacientes. En Galápagos, la población de pájaro brujo crece debido a un programa experimental que este año logró la reproducción del mayor número de aves. Se trata de una esperanza para la conservación de esa especie. Diego Cuenca con más. En el frágil ecosistema de la isla Santa Cruz en Galápagos, nacieron 12 pájaros brujo, una especie que está considerada como vulnerable por el riesgo de desaparecer. Esa reproducción es una alentadora noticia para la supervivencia de la especie, porque desde el 2020 solo nacían entre 6 u 8 crías, según el Parque Nacional del Archipiélago y la Fundación Charles Darwin con la Universidad de Viena. Las 3 instituciones crearon una zona de anidación en 6 hectáreas de bosque. Los nidos están identificados por datos GPS. También hay ciertos científicos que pueden subir o escalar los árboles para monitorear o detectar el número de huevos, número de pichones, etc. 60 pájaros brujo hay en la isla Santa Cruz. Los machos tienen un plumaje rojo, mientras que las hembras son amarillas y grises. Se alimentan de insectos y la principal amenaza son los roedores. El proyecto que cuida la biodiversidad de Galápagos fue considerado exitoso.